agradeciendo al Señor la oportunidad que nos brinda en esta hora una vez más de poder tener este tiempo en la presencia del Señor, por cierto, para realizar este comentario de la escuela dominical. Vamos a orar un momentito para encomendar este trabajo en las manos del Señor. Mi buen Dios amado, en esta hora le damos gracias por la bendición que nos concede de poder llegar con este comentario a la escuela dominical a diferentes lugares, Señor amado, para que también muchos de sus hijos puedan estudiar de su palabra. Bendito Señor, permita que esta sea una guía para cada uno de ellos, solamente como un apoyo al estudio de su palabra, entendiendo, Padre Santo, que en usted están todas las cosas y bajo su misericordia nos movemos día tras día. Nos encomendamos en sus manos y encomendamos este trabajo, Señor amado, ante su presencia bendita, implorando de lo alto esa gracia y esa bendición para cada uno de nosotros, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en el domingo 18 de octubre. La verdad es que ahí la fecha no la cambiamos, quedó como 11 de octubre, pero es 18 de octubre en atención a que el título es Cristo murió para salvarnos, pero la lectura bíblica se mantiene la misma de la semana pasada, Marcos 10, 33 y 34. Entonces vamos a estar estudiando el día de hoy dentro de lo que es la doctrina del Hijo. Estaremos en la lección número 17 con el título que ya mencionamos, Cristo murió para salvarnos. Vamos a ir entonces a la lectura bíblica del día de hoy y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Marcos 10, 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Si bien es cierto, la lección de hoy toma por base los mismos versos o el mismo párrafo bíblico de la lección anterior, debemos analizar de inmediato que en esta oportunidad el análisis de esta tiende a dirigirse a una expresión más directa a quien está revisando esta lección, es decir, a usted que estamos compartiendo esta lección, estudiando esta lección, en este caso ustedes y yo. Por lo tanto, debemos considerar que no podemos dejar de comprender que este es un mensaje claro y directo. El maestro en estos versos les indica claramente los acontecimientos que se desarrollarían posteriormente a este momento que describe la cita leída. Solo espero que cada uno de nosotros podamos analizar con gran detención la lección del día de hoy para comprender en parte lo que significa que el Maestro muriera por todos nosotros. Bien, vamos a la primera parte. Cristo murió por salvarnos, el título principal y el desglose de él, ¿no es cierto? Es lo siguiente. La razón de la existencia del Hijo del Hombre fue la salvación de todo hombre. La declaración Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, en griego, ¿no es cierto?, que se señala, y ahí está escrito, es la más utilizada para referirse en los evangelios a Jesús de Nazaret. En los evangelios sinópticos es mencionada en 66 ocasiones la palabra Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. En los otros libros del Nuevo Testamento apenas aparece, solo una vez en los Hechos de los Apóstoles y 3 en Apocalipsis. Ahí está la referencia, si usted la puede buscar, no sé, te las puede leer. Hechos 7:56, Apocalipsis 1:9, 1:13 y 14, Apocalipsis 14, verso 14. El sentido de esta expresión tiene gran importancia, ya que en los evangelios el texto es usado por Jesús para referirse a sí mismo. Los motivos insistentes de la escritura de salvar al hombre es la obra salvadora. Esta obra es iniciativa de amor, de justicia y misericordia. El amor de Dios al hombre aparece en el principio de la creación, cuando Dios moldea al hombre a su imagen y semejanza, para que fuésemos santos e inmaculados ante su presencia. El pecador no venció al amor, sino que, tras la caída, persiste hasta encontrarse con la acción del Gólgota, en donde el amor fue expuesto en alto y así redimir y pagar el precio que no se había pagado. Una expresión bíblica: por un hombre entró el pecado y por el pecado de la muerte, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es Cristo. La justicia de Cristo hombre alcanza la justificación del hombre
Por la obediencia de uno, muchos fueron justos. El Verbo en prueba de su amor a los hombres, no tan solo en su encarnación se hace hombre, sino descendiente de Adán. La demostración suprema del inmenso amor de Dios se da en el hecho de que Cristo muere por los impíos, por seres humanos totalmente injustos e indignos de recibir cualquier bendición y de ser amado. Otra expresión bíblica. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa clase de amor inmerecido y abnegado está por completo fuera de la comprensión humana. Pero ese es el amor que el Dios justo e infinitamente santo tuvo para con nosotros, pecadores. El Hijo sometido al Padre, Él se posterna, es decir, se arrodilla, se hinca, se humilla, ¿no es cierto?, en su vida rendida con amor infinito y obediencia, tomando el peso de la historia. Vamos ahora a pasar al texto para memorizar. Mateo 20, verso 28. Ahí está para que usted lo pueda repetir conmigo. Le invito a que lo repitamos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo repetimos, repitámoslo en el nombre del Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quien es Él. No solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. El amor es más que un sentimiento. Cuando amamos a los demás, deseamos ayudarlos. Todos debemos estar dispuestos a prestar servicio sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social ni nuestra edad. Algunos piensan que solo la gente pobre y desvalida debe servir. Otros piensan que únicamente los ricos deben prestar servicio. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa. Cuando la madre de dos de sus discípulos le pidió que honrara a sus hijos en el reino, Jesús le respondió: «Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Le invito a que lea Mateo 20, 26 al 27, versos muy interesantes de analizar y muy especialmente en este tiempo. Hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás económica, social, física y espiritualmente. Por ejemplo, podemos dar alimentos u otros artículos a quienes los necesiten y ayudar a los necesitados a contribuir una ofrenda de ayuno generosa. Podemos brindarle amistad a un recién llegado, cultivar un pequeño huerto para una persona anciana y cuidar de un enfermo. Podemos enseñar el Evangelio a quienes necesitan conocer la verdad y consolar a quienes sufren. Podemos realizar grandes y pequeños actos de servicio. Nunca debemos dejar de prestar ayuda a alguien por considerar que es muy poco lo que podemos hacer. La invitación a la luz de el texto para memorizar. Vamos al primer subtítulo, ¿no es cierto? Sacerdote y víctima. Cristo toma las consecuencias de una generación perversa y adúltera. Dios mismo eligió el modo en que se llevaría a cabo la salvación del hombre, la redención del hombre. La cruz de Cristo en el Calvario es el testimonio del amor de Dios a los hombres, como de igual modo es la manifestación del mal y de la gravedad de la maldad que abunda en el corazón del hombre. Cristo nos redimió por el sacrificio en la cruz. Su muerte es un sacrificio, el Cordero de Dios, donado por Dios mismo como oferente. La misma víctima era el sacerdote elegido por Dios según el orden de Melquisedec, sacerdote y víctima elegido por Dios. Qué bendición, qué bonito. Oh Señor. Vamos a las referencias del expositor. La primera la tenemos en Hebreos 5, versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Qué importante. Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, para que pueda usted hoy día tener esta bendición.
pero para aquello no solo era el sumo sacerdote, sino que también la víctima que era entregada por usted y por mí. Hechos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Efectivamente, no es Hechos 2:17, perdónenme, es Hebreos 2:17. Ya, esa es la referencia correcta. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Una vez ejecutada, ¿no es cierto?, la acción de sacrificar a la víctima, su sangre era rociada sobre el pueblo. Esta es la parte de la ley. Ahora, ciertamente nosotros tenemos la oportunidad de recibir la remisión de nuestros pecados por la sangre de Cristo derramada allí en la cruz, que lo otorga y le da la oportunidad de ser el mediador de una nueva alianza. Ese es el segundo subtítulo. Y podemos mencionar en relación a esto lo siguiente. La sangre derramada en el Calvario es un auténtico sacrificio, es único y eficaz, es decir, es propiciación y expiación. ¿Qué es lo que es propiciación? Cubrir, pagar. Acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Solo la sangre de Cristo puede borrar los pecados del hombre, porque cada pecado es una ofensa infinita por ser una ofensa hecha a Dios que es infinito. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal, ejemplo, chivo expiatorio, u otra. Ahora, aquí Cristo cumplió la expiación en el caso del cristianismo. Él cumple ese proceso, ¿no es cierto?, de eliminar la culpa o el pecado, pues Él es un mediador de una nueva alianza. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron sombra y figura, es decir, lo que se hizo allí en aquel tiempo bajo la ley fue algo figurativo. El verdadero sacrificio es Cristo, los otros, imagen y copia. Cristo se ofrece a su Padre sobre el altar de la cruz, su vida impecable en lugar de los transgresores, su muerte para la salvación eterna. Se entregó para la redención de todos. Cristo, mediador de la nueva alianza, sellada esta con el sacrificio de su sangre, devolviendo a la descendencia de Adán la semejanza divina. Por lo tanto, en Cristo y su muerte se vuelve a encontrar la dignidad. Vamos a ver las referencias. Tenemos la referencia en Hebreos 10, 5 al 7. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué hermoso texto o textos o versos de Hebreos 10, 5, 7. Toda la bendición que se produce al colocarse Cristo por nosotros, al morir Cristo por nosotros, al tener ese ánimo de poder ser en la víctima. Romanos 8, 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que usted y yo esperamos, la bendición maravillosa, la manifestación gloriosa hacia los hijos de Dios. Efesios 4, verso 24 es la última referencia de este segundo subtítulo y es una invitación, ciertamente, para tener esa bendición maravillosa de ser renovadas y renovados en Dios, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor por esta lección que el día de hoy tenemos, ¿no es cierto?, y en la cual hemos estudiado de la palabra del Señor, y esperamos que en su gracia bendita Él nos pueda ayudar para comprender lo que hemos
estudiado, estamos estudiando. Finalmente, podemos decir que en la lección de hoy hemos revisado en este breve comentario de la Escuela Dominical la gran e importante bendición de lo que Cristo vino a realizar a la tierra. Para salvarnos, su título, Cristo murió para salvarnos, nos otorga la oportunidad de poder analizar los importantes y especiales pasos desde que en Getsemaní, cuando les dijo o les indicó a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ese es el texto, ¿no es cierto?, donde está basada la escuela dominical. Se desarrollaron hasta culminar, bueno, los pasos que desde Getsemaní en adelante, donde se dijo lo que acabamos de mencionar, se desarrollaron hasta culminar en una realidad lo que él había señalado y diera su vida en el Calvario. El plan de salvación se desarrolla paso a paso, hasta que posteriormente a la ascensión de Jesús al Padre, uno de sus discípulos señala claramente, quedando escrito para nosotros en el libro de Hechos 10, 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios no elige ni rechaza al hombre de acuerdo a raza, lengua, sexo o condición, sino de acuerdo a su carácter. En otras palabras, se agrada de cualquier persona que le respete y obedezca su palabra, y rechaza a cualquier persona que no haga estas cosas. Cualquier persona puede ser un Cornelio, si quiere, pero la decisión final es suya. ¿Qué pasa con ser un Cornelio? Es un hombre que, siendo romano, creyó en Cristo y tenía temor a Dios, y ciertamente Dios envió a uno de los suyos para que le fortaleciera y le bendijera con el bautismo del Espíritu Santo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. Estos son versículos de Romanos capítulo 2, del verso 6 al 11. Nos enseñan muy claramente que todo ser humano, o sea, todo individuo, tiene la oportunidad de salvarse o perderse dependiendo de su aceptación o rechazo del Evangelio. Dios es totalmente imparcial porque da esta oportunidad a todo individuo de cada raza, lengua, sexo, condición. Y es por ello que ahora, sí, ahora, en este mismo momento, tenemos ante el Padre al mediador de esa nueva alianza. Por lo tanto, hacemos bien en entender lo que la palabra de Dios nos enseña en esa búsqueda tan especial que todos nosotros debemos de realizar cada día para llegar a esa gloria eterna en los cielos. Y para eso debemos analizar con clara certidumbre cuál es su posición frente a la vida eterna en el reino de los cielos. Y según cómo se encuentre usted, y si tu pregunta es, ¿qué falta entonces? ¿Qué falta? Bueno, le invito para la próxima semana para que podamos compartir el estudio de la escuela dominical que tendrá ese título. ¿Qué falta entonces? Gracias al Señor por el día de hoy. Gracias por esta lección que hemos tenido. Espero, estimados, que este breve comentario, ¿no es cierto?, este breve análisis de la escuela dominical sea de mucha bendición para vuestras vidas. Si Dios así lo permite, nos volvemos a juntar la próxima semana en un nuevo comentario de la escuela dominical. Que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Amén.